es Kevin Álvarez, soy del Colegio Islas de Chile y le venimos a hacer una entrevista a usted. ¿Cómo se llama? Bueno, mi nombre es Óscar Ibarra y soy guía educativo del Windsor. ¿Usted es guía de qué? Ya, nosotros los guías educativos tenemos dos funciones. Ser vigilantes en lugares específicos, como por ejemplo el mariposario en este caso, donde están los loris, donde están los koalas o los canguros, o podemos hacer las guías educativas, que es donde tomamos un grupo de niños y les vamos enseñando el zoológico. Ese es nuestro trabajo. ¿De qué país son las mariposas? Las mariposas son de variados países, la gran mayoría es de selvas tropicales de América, que pueden comprender desde México, desde las selvas tropicales de México, hasta Perú e incluso la monarca que llega hasta el desierto florido en Chile. Bueno, muchos saludos al Colegio Islas de Chile, los dejamos cordialmente invitados para que nos vengan a visitar al Windsor. Claramente nosotros los guías nos entretenemos mucho con los niños que vienen, nos encanta que nos pregunten, que nos busquen, que nos vean y en verdad este lugar es súper aburrido cuando no vienen, así que invitamos a todas las familias a que vengan a pasar un buen momento aquí, especialmente yo los invito aquí al Mariposario, un lugar hermoso y fascinante que en verdad es muy bueno que gente pueda tener la posibilidad de visitarlo. Eso y genial entrevista, que estén súper bien. Mi nombre es Kevin Álvarez, soy del Colegio Islas de Chile, le vengo a hacer unas preguntas cortas y agradecerle por el paseo. Y le venía a preguntar que cuántos visitantes vienen a diario. Diariamente vienen aproximadamente, bordean los 2.000 visitantes y de ahí hacia arriba alcanzamos hasta los 8.000, 12.000 visitantes diarios. ¿Puede dar un mensaje al Colegio Islas de Chile para que vengan a visitar el Windsor y aprendan lo que aprendí yo? Los dejamos invitados a que puedan venir a reconocer Windsor, a aprender un poco sobre las especies que tenemos acá y también ser embajadores de la conservación y guardianes de la naturaleza. Se van a llevar una buena experiencia y espero que sigan disfrutando de su recorrido. Ya, muchas gracias.